¿Alguna vez has sentido que, a pesar de estar rodeado de personas, caminas en soledad? Tal vez has experimentado esa sensación de aislamiento, como si nadie entendiera realmente lo que llevas en el corazón. Déjame decirte algo, no estás solo en esa lucha. Dios tiene un propósito especial para los elegidos, y ese camino, aunque solitario, está lleno de significado. La soledad no es un castigo, es una preparación. Dios está trabajando en ti, apartándote, moldeándote, porque los llamados a cumplir grandes propósitos siempre enfrentan temporadas de aislamiento. ¿Estás listo para descubrir por qué esto tiene sentido en tu vida? La soledad. Una palabra que, al escucharla, provoca un eco profundo en nuestro interior. Para algunos, significa vacío. Para otros, incomodidad. Pero para aquellos que son llamados por Dios, la soledad es algo más. No es un castigo, no es rechazo y definitivamente no es olvido. Es un acto divino. Un movimiento estratégico en el que Dios aparta a sus elegidos, no para herirlos, sino para transformarlos. Porque cuando Dios tiene un propósito especial para tu vida, antes de enviarte a cumplirlo, te separa para moldearte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que tu camino es diferente al de los demás? ¿Ves cómo otros avanzan en la vida rodeados de personas, oportunidades y aplausos, mientras tú caminas un sendero donde parece que solo escuchas tus propios pasos? Pero aquí está la verdad que quiero que recuerdes. Esa soledad no es casualidad. Es una señal de que Dios está trabajando en ti. Pensemos en David, el futuro rey de Israel. Antes de que las multitudes lo aclamaran, antes de que fuera conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, había un joven pastor en los campos. Mientras sus hermanos mayores estaban en la guerra y eran vistos como los héroes de la familia, David estaba cuidando ovejas, apartado, olvidado. O al menos eso parecía desde una perspectiva humana. Pero en esos campos, Dios estaba moldeando a un rey. En la soledad, David aprendió a confiar en Dios. Fue ahí donde desarrolló el carácter, la valentía y la humildad que necesitaría para enfrentar gigantes y liderar una nación. Tal vez hoy te sientas como David en esos campos. Tal vez piensas que lo que estás haciendo es insignificante o que has sido olvidado. Pero déjame decirte algo, Dios no pierde el tiempo. Si estás en un tiempo de soledad, es porque está preparando algo más grande para ti. Miremos también la vida de Moisés. Este hombre, que llegó a ser el líder de una nación, pasó 40 años en el desierto antes de enfrentarse al faraón. 40 años de soledad, cuidando ovejas, lejos del bullicio de Egipto. Desde el exterior, podría parecer que Moisés había perdido su propósito, que estaba condenado a una vida de anonimato. Pero en esos años, Dios estaba moldeando su carácter, enseñándole lecciones que serían esenciales para liderar al pueblo de Israel. Dios no apartó a Moisés por casualidad, lo separó con un propósito. La soledad no siempre se siente como algo positivo. Hay días en los que te preguntas si algo está mal contigo, si Dios te ha olvidado o si el propósito que alguna vez sentiste tan fuerte ha desaparecido. Pero aquí está la verdad que quiero que te lleves en el corazón. Dios nunca te separa sin razón. Si Él te aparta, es porque está haciendo una obra profunda en tu vida, algo que no podría hacer si estuvieras rodeado de distracciones. En la soledad, Dios nos enseña a confiar en Él de maneras que no podríamos aprender de otra forma. Cuando no hay nadie más a quien recurrir, cuando las voces externas se apagan, es cuando su voz se vuelve más clara. Y no es solo su voz la que se escucha, también su presencia se siente de manera más profunda. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Desde una perspectiva humana, parecía que Dios lo había abandonado. Pero lo que José no sabía en ese momento era que cada uno de esos años de aislamiento y soledad eran parte de un plan divino. Dios estaba moldeando a José, preparándolo para un propósito que iba mucho más allá de lo que él podía imaginar.
Cuando llegó el momento, José no solo salvó a Egipto de una hambruna, sino que también rescató a su propia familia. Quiero que reflexiones en algo. ¿Qué áreas de tu vida está trabajando Dios en este momento? Tal vez estás enfrentando temores, inseguridades o dudas. Tal vez estás luchando con heridas del pasado o con actitudes que sabes que necesitan cambiar. Sea lo que sea, Dios está usando esta temporada de soledad para moldearte, para transformarte, para prepararte. La separación es un acto de amor, aunque no siempre se siente de esa manera. Cuando Dios te aparta, lo hace porque ve algo en ti que necesita ser pulido, algo que necesita ser fortalecido antes de que puedas cumplir con el propósito que Él tiene para ti. A veces, eso significa dejar relaciones, soltar situaciones, o enfrentar momentos difíciles en los que te sientes completamente solo. Pero quiero que sepas esto. Dios nunca desperdicia tu soledad. Cada momento tiene un propósito. Veamos a Jesús. Antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto, completamente solo. No estaba rodeado de multitudes, no tenía aplausos ni apoyo humano. Fue tentado, probado, pero también preparado. Ese tiempo de soledad no fue un castigo, fue una preparación. Fue en esa soledad donde Jesús reafirmó su dependencia del Padre y su compromiso con el propósito para el cual había venido al mundo. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué está haciendo Dios en esta temporada de tu vida? Tal vez no entiendas todo lo que está sucediendo ahora, pero eso está bien. Dios no te pide que entiendas, te pide que confíes. La soledad también tiene otro propósito importante. Es un tiempo de revelación. Es en esos momentos de silencio cuando Dios puede mostrarte cosas sobre ti mismo y sobre su plan que no podrías ver de otra manera. A menudo, cuando estamos rodeados de personas y distracciones, es difícil escuchar su voz. Pero en la soledad, lejos del ruido, su voz se vuelve más clara, más fuerte. Imagina a Elías en la cueva, agotado y lleno de temor. Había enfrentado grandes desafíos, pero ahora se encontraba solo, buscando dirección. Fue en esa cueva, en medio de la soledad, donde Dios le habló en un susurro apacible. Esa voz suave y tranquila fue suficiente para recordarle que Dios estaba con él y que aún tenía un propósito. Lo mismo ocurre contigo. Tal vez hoy sientes que estás en tu propia cueva, esperando una señal, una palabra, algo que te muestre que Dios sigue ahí. Quiero que sepas que Dios está contigo en esta soledad. Él está trabajando, hablando, preparando el camino para lo que está por venir. La soledad también te protege. Hay personas y situaciones de las que Dios necesita apartarte, no porque quiera que estés solo, sino porque sabe que esas cosas no son compatibles con el propósito que tiene para ti. A veces, lo que interpretamos como pérdida es en realidad protección. Dios está obrando en tu vida de maneras que no puedes imaginar. La soledad no es el final, es el comienzo. Cada gran propósito comienza en secreto, en esos momentos apartados donde Dios moldea a sus elegidos. Permítele que haga su obra en ti, porque cuando llegue el momento de cumplir con tu llamado, mirarás hacia atrás y verás que cada minuto en la soledad valió la pena. Dios te está preparando para algo extraordinario. Confía en el proceso. Es en los momentos de mayor soledad donde las capas de seguridad que hemos construido a nuestro alrededor empiezan a desmoronarse. Cuando parece que no hay nadie a nuestro lado, cuando la compañía y las palabras de los demás no llenan el vacío, es ahí donde ocurre algo extraordinario. Descubrimos que solo Dios es suficiente. La soledad, aunque difícil de soportar, no es un espacio vacío. Es un lugar donde Dios puede acercarse a ti de una manera que nunca antes habías experimentado. Cuando todo lo demás desaparece, su presencia se vuelve más real, más tangible, más profunda. En el libro de los Salmos, David escribe: «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá». Salmos 27:10. Estas palabras
no fueron escritas desde un lugar de comodidad o rodeado de multitudes. Fueron el grito de un hombre que sabía lo que era estar completamente solo, pero que también sabía que la fidelidad de Dios nunca lo había abandonado. La soledad te lleva a depender de Dios porque no te deja otra opción. Es en esos momentos de vacío que te das cuenta de que ninguna relación humana, ningún logro, ni ninguna distracción puede llenar el espacio que solo Dios puede ocupar. Y aunque al principio esto puede parecer aterrador, con el tiempo, esa dependencia se convierte en una de las mayores bendiciones de tu vida. Pensemos en la historia de Elías. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal en una de las demostraciones más poderosas del poder de Dios, Elías cayó en una profunda desesperación. Se sintió solo, vulnerable, y huyó al desierto deseando incluso morir. Pero fue en ese lugar de aislamiento donde Dios se acercó a él de una manera especial. No con un gran espectáculo, sino con un susurro apacible. En la soledad de ese momento, Elías aprendió que Dios no solo se manifiesta en los milagros visibles, sino también en la quietud de su presencia. Cuando Dios permite que pases por un tiempo de soledad, no lo hace para que te sientas abandonado. Lo hace porque quiere que experimentes su fidelidad de una manera nueva. Tal vez has confiado en otras cosas para sostenerte, tus habilidades, tus relaciones, tu estabilidad financiera. Pero en la soledad, todo eso se desvanece y lo único que queda es Dios. La dependencia en Dios no es una debilidad, es tu mayor fortaleza. Cuando aprendes a depender completamente de Él, descubres que no importa lo que enfrentes, siempre tendrás lo que necesitas. Porque Dios no solo te sostiene, te llena, te guía y te transforma. Pensemos en los israelitas en el desierto. Cuando Dios los sacó de Egipto, no los llevó directamente a la tierra prometida. En lugar de eso, los llevó a un lugar donde no tenían otra opción que depender de Él. No podían producir su propio alimento. No podían encontrar agua por sí mismos. Cada día tenían que confiar en que Dios les enviaría maná, y cada día Dios les demostró que era fiel. La soledad del desierto fue el lugar donde aprendieron a depender completamente de su provisión. Tal vez sientes que estás en tu propio desierto ahora mismo. Sientes que todo lo que solías depender ya no está, y te preguntas cómo vas a seguir adelante. Pero quiero que recuerdes esto. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Él está usando esta soledad para enseñarte a confiar en Él de una manera que cambiará tu vida para siempre. La soledad también revela la fidelidad de Dios. Cuando no tienes a nadie más a quien recurrir, te das cuenta de que Él siempre está ahí. Puede que no veas una salida inmediata, pero día tras día, su gracia te sostiene. Y con el tiempo comienzas a darte cuenta de algo increíble. No necesitas entender todo lo que está sucediendo para confiar en que Dios tiene el control. Pensemos en Job. Perdió todo lo que tenía: su familia, su riqueza, su salud, y aunque estaba rodeado de personas, se sentía completamente solo. Nadie podía comprender realmente su dolor. Pero en medio de esa soledad, Job declaró: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esa declaración de dependencia no vino de un lugar de comodidad, vino de un lugar de fe, de saber que, incluso cuando todo lo demás falla, Dios sigue siendo fiel. La dependencia de Dios transforma tu relación con Él. Cuando te das cuenta de que no tienes que cargar con todo por tu cuenta, experimentas una paz que no se puede describir con palabras. Porque la dependencia no significa rendirse al miedo. Significa rendirse al cuidado de un Padre que sabe exactamente lo que necesitas. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Qué áreas de tu vida estás tratando de manejar por ti mismo? Tal vez es una relación que intentas controlar, una preocupación financiera que no puedes soltar, o un sueño que estás tratando de hacer realidad con tus propias fuerzas. Lo que Dios te está mostrando en esta temporada de soledad es que no necesitas hacerlo solo. Él está contigo, y su poder es suficiente para sostenerte. La dependencia de Dios también cambia tu perspectiva. Cuando empiezas a confiar en Él en los pequeños detalles,
te das cuenta de que todo en tu vida está bajo su cuidado. Los momentos difíciles ya no se sienten como castigos, se convierten en oportunidades para ver su mano obrando. Jesús mismo nos mostró esto. Cuando estaba en el jardín de Getsemaní, enfrentando el momento más difícil de su vida, oró al Padre diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa oración de rendición fue un acto de dependencia total, un reconocimiento de que, aunque el camino era doloroso, el plan de Dios era perfecto. La soledad también es un tiempo de intimidad con Dios. Cuando todo lo demás desaparece, tienes la oportunidad de conocerlo de una manera más profunda. Puedes hablar con Él, derramar tu corazón delante de Él y escuchar su voz de una manera que no podrías si estuvieras rodeado de distracciones. Pensemos en Jesús, que a menudo se apartaba de las multitudes para estar solo con el Padre. No lo hacía porque no valorara a las personas, sino porque sabía que su fuerza venía de esa conexión íntima con Dios. Si Jesús necesitaba esos momentos de soledad para renovar su espíritu, ¿cuánto más nosotros? Quiero que veas la soledad como una oportunidad, no como un obstáculo. Es un tiempo para aprender a depender completamente de Dios, para experimentar su amor y fidelidad, de una manera que cambiará tu vida. No lo veas como un castigo. Míralo como una invitación a caminar más cerca de Él. Dios está contigo en esta temporada. Él no te ha dejado ni te dejará. Lo que está haciendo en tu vida ahora mismo puede que no tenga sentido en este momento, pero un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que fue en esta soledad donde descubriste lo que realmente significa depender de Él. Porque la soledad no es el final, es el comienzo de una relación más profunda con el Dios que nunca falla. Confía en Él. La soledad. Ese espacio que a menudo parece un vacío interminable. Un lugar de incertidumbre donde los días pasan y las respuestas parecen no llegar. Pero, ¿y si te dijera que ese lugar, lejos de ser un error, es un taller divino? Dios usa la soledad para preparar a sus elegidos, para trabajar en áreas que no pueden ser moldeadas en medio del ruido y las distracciones. Es fácil sentir que el tiempo se detiene cuando estás en soledad. Miras alrededor y ves a otros avanzando, logrando metas, rodeados de personas que parecen impulsarlos. Mientras tanto, tú te preguntas: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? Quiero que recuerdes algo. Dios nunca pierde el tiempo. Cada minuto en la soledad es una inversión en lo que viene. Pensemos en Moisés, uno de los líderes más grandes de la historia bíblica. Antes de enfrentarse al faraón, antes de liberar a los israelitas, pasó 40 años en el desierto. 40 años. A simple vista, podría parecer que esos años fueron un retroceso, un castigo o un desperdicio, pero no lo fueron. Fue en ese desierto donde Moisés aprendió a ser humilde, donde desarrolló paciencia y donde fue equipado para liderar a una nación entera. Dios lo estaba preparando. Tal vez sientes que estás en tu propio desierto ahora mismo, un lugar donde las cosas no avanzan, donde los sueños parecen estancados y las respuestas no llegan. Pero quiero que reflexiones en esto. Dios usa los tiempos de soledad para preparar a sus elegidos. No estás en pausa, estás en proceso. La preparación no siempre es visible. A menudo, lo que Dios está haciendo en tu vida durante los tiempos de soledad no es evidente para los demás, e incluso para ti mismo, pero eso no significa que no esté sucediendo. Es como una semilla plantada en la tierra. Desde la superficie parece que no está ocurriendo nada, pero bajo la tierra, en lo oculto, está germinando, echando raíces y preparándose para brotar. Pensemos en David. Antes de ser rey, antes de enfrentarse a Goliat, pasó años cuidando ovejas en los campos. Desde la perspectiva humana, su vida parecía insignificante, pero en esos campos, Dios estaba preparando a David. Fue en la soledad donde desarrolló habilidades esenciales, como la valentía para enfrentar leones y osos, y la fe para confiar en que Dios lo protegería. Cuando llegó el momento de enfrentarse a Goliat, David no solo estaba listo, estaba preparado.
Todo lo que había aprendido en la soledad lo equipó para ese momento decisivo. La preparación en la soledad también implica dejar cosas atrás. Dios a menudo usa estos tiempos para eliminar de tu vida todo lo que no encaja con su propósito. Tal vez sean actitudes, miedos o hábitos que necesitas soltar. Tal vez sean relaciones o situaciones que están distrayéndote de lo que realmente importa. La soledad es un espacio para soltar, para permitir que Dios refine tu carácter y te prepare para lo que viene. Un ejemplo poderoso de esto es José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión, apartado, olvidado. Desde su perspectiva, podría haber parecido que Dios lo había abandonado. Pero lo que José no sabía era que esos años de aislamiento eran parte del plan divino. En la prisión, José desarrolló habilidades de liderazgo, paciencia y sabiduría. Dios estaba usándolo todo para prepararlo para ser el segundo al mando en Egipto, el hombre que salvaría a una nación de la hambruna. Tal vez estás en una situación similar. Tal vez sientes que estás en tu propia prisión, atrapado en un lugar donde parece que nada avanza. Pero quiero que recuerdes esto. Dios no te ha olvidado. Está trabajando en ti, preparándote para algo que no puedes imaginar todavía. La preparación también implica aprendizaje. Es en la soledad donde Dios te enseña lecciones que no podrías aprender de otra manera. Tal vez está enseñándote a confiar en su tiempo, a desarrollar una fe más profunda o a depender completamente de Él. Estas lecciones pueden parecer pequeñas ahora, pero serán esenciales para lo que está por venir. Pensemos en los discípulos de Jesús. Antes de que fueran enviados al mundo a predicar el Evangelio, pasaron tiempo a solas con Él, aprendiendo, escuchando y siendo moldeados. Fue en esos momentos de preparación donde recibieron las enseñanzas y la fuerza espiritual que necesitarían para enfrentar los desafíos que vendrían después. La preparación siempre precede al propósito. Quiero que imagines esto: un alfarero trabajando en una vasija de barro. Antes de que la vasija esté lista para ser usada, necesita ser moldeada, refinada y probada en el fuego. El proceso no es fácil, pero es necesario. Lo mismo ocurre contigo. Dios está trabajando en tu vida, eliminando imperfecciones, fortaleciendo áreas débiles y preparándote para cumplir con el propósito que tiene para ti. La soledad también te prepara para resistir. El camino hacia el propósito de Dios no siempre será fácil. Habrá pruebas, desafíos y momentos en los que sentirás que quieres rendirte. Pero es en la soledad donde desarrollas la fortaleza espiritual y emocional que necesitarás para superar esos obstáculos. Jesús mismo nos mostró esto. Antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto, enfrentando tentaciones y siendo fortalecido. Fue en ese tiempo de soledad donde reafirmó su dependencia del Padre y su compromiso con el propósito para el cual había venido al mundo. Si Jesús necesitó un tiempo de preparación en la soledad, ¿cuánto más nosotros? La preparación no siempre se siente como un avance. Puede parecer que estás dando pasos hacia atrás, pero en realidad, Dios está llevándote más cerca de lo que tiene para ti. Es en la soledad donde se construye la base para lo que está por venir. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué lecciones está enseñándote Dios en esta temporada? Tal vez está trabajando en tu paciencia, en tu capacidad de perdonar o en tu disposición a obedecer su voz. Sea lo que sea, confía en que cada lección tiene un propósito. Dios nunca pierde el tiempo. Cada momento que pasas en la soledad es una inversión en tu futuro. Está preparando tu corazón, tu mente y tu espíritu para algo que no puedes imaginar todavía. Y cuando llegue el momento, cuando su plan se revele en tu vida, mirarás hacia atrás y verás que cada minuto en la soledad valió la pena. Porque la soledad no es el final, es el comienzo de algo extraordinario. Confía en el proceso y en lo que Dios está haciendo en ti. Hay momentos en los que el silencio parece ser ensordecedor. Esos tiempos de aislamiento en los que todo lo que evadiste, ocultaste o simplemente ignoraste comienza a salir a la superficie. Es en esos momentos, lejos del bullicio y las distracciones,
donde ocurre algo profundo. Dios aprovecha ese espacio para limpiar tu corazón. Cuando todo lo que solías utilizar para distraerte ya no está, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Tal vez recuerdos dolorosos, heridas que nunca sanaste completamente o actitudes que, aunque no lo sabías, te estaban alejando del propósito de Dios. En esos tiempos, Dios no está ignorándote, está obrando dentro de ti. Pensemos en David. Este hombre, llamado conforme al corazón de Dios, no llegó a ese nivel sin pasar por un proceso. Antes de ser rey, enfrentó momentos en los que Dios trató profundamente con su carácter. Uno de esos episodios fue cuando estuvo huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, apartado de todos. Fue ahí donde compuso muchos de los salmos que hoy conocemos. En esos escritos, vemos su honestidad, su vulnerabilidad, pero también su rendición. David permitió que Dios limpiara su corazón en medio de esas pruebas. Es fácil creer que la limpieza del corazón es algo inmediato, algo que ocurre sin esfuerzo. Pero la verdad es que es un proceso, uno que a menudo se desarrolla en soledad. Cuando estás rodeado de personas, es fácil ocultar ciertas áreas de tu vida. Pero cuando estás a solas con Dios, no hay lugar donde esconderse. La limpieza comienza con la rendición. Dios no forza este proceso. Necesita que estés dispuesto a dejarlo entrar en esas áreas que has guardado para ti mismo. Tal vez hay heridas que llevas cargando por años, resentimientos que has justificado, o temores que has tratado de ignorar. Pero Dios no puede construir algo nuevo si no permites que primero limpie lo que está quebrado. Pensemos en José. Antes de convertirse en el segundo al mando en Egipto, pasó años enfrentando injusticias y traiciones. Pero algo crucial ocurrió durante ese tiempo. José permitió que Dios trabajara en su corazón. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de enfrentarse a sus hermanos, en lugar de buscar venganza, eligió el perdón. Eso no ocurrió por accidente. Fue el resultado de un corazón que había sido moldeado y limpiado por Dios. Dios no solo quiere sanar las heridas superficiales, quiere llegar al fondo. Piensa en un árbol con raíces podridas. Desde afuera puede parecer fuerte, pero con el tiempo, esas raíces quebrantadas lo harán caer. De la misma manera, Dios no se conforma con arreglar lo visible. Quiere ir a lo más profundo, arrancar lo que no pertenece y plantar algo nuevo. Quiero que reflexiones. ¿Qué áreas de tu corazón necesita limpiar Dios? Tal vez sean relaciones pasadas que aún te afectan, expectativas que no se cumplieron y que te han dejado amargado, o hábitos que has racionalizado pero que sabes que no están alineados con su propósito. Este es el momento para permitirle que entre, que quite todo lo que no está bien y que haga algo nuevo en ti. La limpieza también implica enfrentarte a ti mismo. Hay cosas que tal vez no te gusta admitir, áreas de tu vida que preferirías ignorar. Pero Dios, en su amor, no permite que sigas adelante sin tratarlas. No porque quiera exponerte, sino porque quiere liberarte. Pensemos en Elías. Después de un gran triunfo contra los profetas de Baal, huyó al desierto, lleno de temor y agotamiento. En ese lugar de aislamiento, Dios no solo le proporcionó alimento físico, sino que también trabajó en su espíritu. Elías tuvo que enfrentarse a sus propios miedos, dudas y agotamiento. Y fue en ese lugar donde Dios lo restauró, limpiando las cargas que llevaba en su corazón. El proceso no siempre es cómodo. A veces duele mirar hacia atrás y enfrentarte a cosas que pensaste que habías superado. Pero cada paso de ese proceso es necesario. Dios no solo quiere sanar las heridas, quiere que salgas fortalecido, listo para avanzar hacia el propósito que tiene para ti. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de esto. Antes de ir a la cruz, pasó tiempo orando en Getsemaní, completamente rendido al Padre. Fue en ese lugar donde expresó su angustia, pero también su disposición. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese momento de rendición fue crucial para lo que estaba por venir. Jesús nos mostró que, aunque el proceso de limpieza puede ser doloroso, es esencial para cumplir con el llamado de Dios.
quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué está tratando de mostrarte Dios en este tiempo? Tal vez ha puesto en tu corazón un área que necesita ser trabajada, algo que has estado resistiendo. No lo veas como un castigo. Míralo como una oportunidad para avanzar, para dejar atrás lo que te ha estado frenando. La limpieza no solo afecta tu relación con Dios, también afecta cómo te relacionas con los demás. Un corazón limpio puede amar, perdonar y servir de una manera que no es posible cuando llevas cargas del pasado. Dios quiere que seas libre, que dejes de cargar con resentimientos, miedos o inseguridades. Miremos nuevamente a David. En el Salmo 51, después de haber cometido un gran pecado, clamó a Dios: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». David entendió que, para seguir adelante, necesitaba permitir que Dios lo transformara desde adentro. No trató de justificarse ni de ocultar su error. Se rindió completamente. Esa rendición permitió que Dios lo restaurara y lo usara de maneras poderosas. La limpieza del corazón también prepara el camino para lo que viene. Dios no puede derramar nuevas bendiciones en un corazón lleno de cargas viejas. Antes de llevarte al próximo nivel, Él necesita asegurarse de que estás listo para manejar lo que viene. Este proceso es una inversión, un tiempo en el que Dios está eliminando lo que no necesitas para que puedas avanzar sin distracciones ni cargas innecesarias. Tal vez te preguntas, ¿por qué este proceso toma tanto tiempo? La respuesta es simple, porque Dios no trabaja a medias. No se conforma con una limpieza superficial. Quiere transformar cada área de tu vida. Y aunque el proceso puede parecer lento, cada paso es necesario para que estés completamente preparado para lo que viene. Imagina que tu corazón es como una casa. Cuando alguien importante viene a visitarte, no solo limpias lo visible, también te aseguras de que todo esté en orden, incluso las áreas que normalmente no se ven. De la misma manera, Dios quiere que cada rincón de tu vida esté listo para recibir lo que tiene para ti. Confía en el proceso. Aunque pueda ser difícil, aunque pueda doler, recuerda que todo esto tiene un propósito. Dios está quitando lo que no pertenece para dejar espacio a lo que realmente importa. Cuando este tiempo termine, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de algo increíble. Cada lágrima, cada momento de lucha, valió la pena. Porque no solo saldrás de este proceso con un corazón limpio, saldrás más fuerte, más libre y más cerca del propósito que Dios tiene para ti. Permítele que haga su obra. Cuando las distracciones desaparecen, cuando el ruido del mundo se desvanece y te encuentras cara a cara contigo mismo y con Dios, algo increíble sucede. Comienzas a ver con claridad. La soledad, lejos de ser un espacio vacío, es el lugar donde Dios te muestra quién eres realmente y cuál es el propósito que tiene para tu vida. Puede ser que antes te sintieras atrapado en una maraña de opiniones, expectativas y metas que parecían competir entre sí. Pero en la soledad, todo eso queda atrás, y por primera vez puedes escuchar claramente la voz de Dios. Es ahí donde la claridad de propósito comienza a revelarse. Miremos la vida de Moisés. Cuando huía de Egipto, después de haber cometido un error que lo obligó a dejarlo todo, podría haberse sentido como si su vida hubiera terminado. Pasó 40 años en el desierto, apartado, cuidando ovejas. A primera vista, parecía que su propósito se había desmoronado. Pero fue en esa soledad donde Dios se le apareció en la zarza ardiente y le reveló el propósito de su vida: liberar al pueblo de Israel. El desierto no fue un castigo para Moisés. Fue el lugar donde Dios le dio claridad. Tal vez tú estás en un lugar similar. Has intentado muchas cosas, has perseguido metas, pero aún sientes que algo falta. La soledad puede parecer un obstáculo, pero quiero que la veas como una oportunidad. Es el lugar donde Dios elimina las distracciones y te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa. La claridad de propósito comienza con la quietud. En un mundo lleno de ruido, es fácil perder de vista lo que Dios tiene para ti. La soledad te obliga a detenerte, a escuchar, a buscar respuestas en el lugar correcto. A veces, Dios no grita.
susurra. Y esos susurros son más fáciles de escuchar cuando todo lo demás se apaga. Pensemos en Elías. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal, huyó al desierto, agotado y lleno de temor. Se escondió en una cueva, buscando respuestas. Fue en ese lugar apartado donde Dios le habló, no a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego, sino en un susurro apacible. Fue en ese momento de soledad donde Elías recibió claridad sobre lo que debía hacer a continuación. Quiero que reflexiones. ¿Qué está tratando de decirte Dios en esta temporada? Tal vez estás buscando respuestas en todas partes menos en Él. Tal vez estás esperando un gran evento, cuando lo que necesitas es simplemente estar quieto y escuchar. La claridad también requiere rendición. A menudo estamos tan apegados a nuestras propias ideas de éxito y propósito, que no dejamos espacio para lo que Dios quiere mostrar. La soledad es un tiempo para rendirte, para decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Miremos nuevamente a José. Después de años de soledad, primero como esclavo y luego como prisionero, pudo haber creído que su vida no tenía propósito. Pero fue en esa soledad donde Dios lo preparó para algo que cambiaría la historia. Cuando finalmente fue llamado para interpretar los sueños del faraón, José tenía la claridad necesaria para comprender que todo lo que había vivido tenía un propósito. Dios no solo le dio una posición de poder, le dio una visión clara de cómo usarla para salvar a su familia y a toda una nación. La claridad de propósito te da dirección. Cuando sabes quién eres en Dios y lo que Él tiene para ti, las dudas y la confusión comienzan a disiparse. Ya no te sientes obligado a complacer a los demás o a seguir caminos que no están alineados con tu llamado. En cambio, comienzas a caminar con confianza, sabiendo que cada paso está guiado por Dios. Jesús mismo nos mostró esto. Antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto. Fue un tiempo de preparación, sí, pero también de claridad. Fue en ese lugar apartado donde reafirmó su propósito y su dependencia del Padre. Cuando salió de ese desierto, estaba listo para cumplir con su misión, sin dudas ni distracciones. La soledad fue el lugar donde se fortaleció su enfoque. Quiero que imagines esto, un vidrio sucio que te impide ver lo que hay al otro lado. Cada capa de suciedad representa las distracciones, las opiniones y las expectativas que has acumulado a lo largo del tiempo. En la soledad, Dios comienza a limpiar ese vidrio, capa por capa, hasta que finalmente puedes ver con claridad lo que siempre estuvo allí. Su propósito para tu vida. La claridad también implica dejar ir. A veces, la confusión no viene de no saber qué hacer, sino de aferrarte a demasiadas cosas a la vez. Tal vez estás tratando de cumplir con las expectativas de los demás, o persiguiendo metas que no están alineadas con lo que Dios tiene para ti. La soledad es un tiempo para soltar, para eliminar lo que no es esencial y enfocarte en lo que realmente importa. Pensemos en Pablo. Antes de convertirse en el gran apóstol que conocemos, pasó años en soledad, aprendiendo, creciendo y buscando claridad. No comenzó su ministerio de inmediato. Primero tuvo que pasar tiempo apartado, lejos de las multitudes, para recibir revelación y dirección de Dios. Fue en esa soledad donde encontró la claridad que lo guiaría por el resto de su vida. Quiero que reflexiones. ¿Qué necesitas dejar ir para encontrar claridad? Tal vez sean metas que no están alineadas con el plan de Dios, relaciones que te están frenando, o temores que te impiden avanzar. Sea lo que sea, Dios está usando esta temporada de soledad para mostrarte lo que realmente importa. La claridad no es solo para ti, también es para los demás. Cuando caminas en el propósito de Dios, tu vida se convierte en un testimonio. Las decisiones que tomas, la forma en que vives, todo comienza a reflejar su plan y su amor. Imagina a alguien perdido en un bosque oscuro, buscando desesperadamente una salida. Ahora imagina que tú tienes una linterna, una fuente de luz que puede guiar a esa persona hacia la seguridad. Esa es la claridad que Dios quiere darte, no solo para tu beneficio,
sino para que puedas guiar a otros hacia Él. La claridad de propósito también te da paz. Cuando sabes que estás caminando en la dirección correcta, las dudas y los miedos pierden su poder. Ya no te sientes presionado por las expectativas del mundo, porque sabes que estás siguiendo el plan perfecto de Dios. Pensemos en los discípulos. Después de la resurrección de Jesús, pasaron un tiempo en soledad, esperando la llegada del Espíritu Santo. Fue en ese tiempo de espera donde recibieron claridad sobre su misión: llevar el Evangelio a todas las naciones. Esa claridad les dio el coraje y la confianza para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué harías si tuvieras la certeza de que estás caminando en el propósito de Dios? La buena noticia es que esa certeza está al alcance de tu mano. Solo necesitas buscar a Dios, escuchar su voz y permitir que Él te muestre el camino. Cuando este tiempo de soledad termine, cuando mires hacia atrás, verás que todo tuvo un propósito. Cada momento de confusión, cada duda, cada lucha, fue parte del proceso para llevarte a un lugar de claridad. Dios no te ha olvidado. Está trabajando en ti, preparándote para algo más grande. Porque la soledad no es el final, es el lugar donde comienza la verdadera visión. Confía en el proceso y en lo que Dios está revelando en tu vida. Hay momentos en la vida en los que sientes que las personas comienzan a desaparecer, como si se alejaran sin razón aparente. Amigos con los que antes compartías todo ahora parecen lejanos. Relaciones que parecían firmes comienzan a desmoronarse. Es en esos tiempos, cuando la soledad parece inevitable, que Dios está haciendo algo poderoso. Está filtrando las relaciones en tu vida. No todas las personas que están a tu lado hoy están destinadas a caminar contigo hacia el lugar al que Dios te está llevando. Algunas personas están contigo por una temporada, pero no están preparadas para acompañarte en el propósito que Dios tiene para ti. Y aunque esto puede ser difícil de aceptar, es un acto de amor divino. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Cuando compartió su sueño con sus hermanos, no todos estaban listos para apoyarlo. De hecho, su honestidad provocó envidia y rechazo, lo que lo llevó a ser vendido como esclavo. Pero lo que parecía una traición fue, en realidad, el inicio de un plan mucho más grande. Dios permitió que esas relaciones fueran filtradas porque sabía que José no podía cumplir su propósito rodeado de personas que no entendían su llamado. La soledad te protege. Hay relaciones que, aunque no parecen dañinas, pueden ser una carga para el propósito de Dios en tu vida. Personas que, consciente o inconscientemente, te desvían de tu camino, te hacen dudar de tu valor o te alejan de la dirección que Dios ha marcado para ti. En la soledad, Dios elimina esas influencias. No porque quiera que estés solo, sino porque sabe que necesitas espacio para crecer. Tal vez estás experimentando algo similar. Tal vez te has sentido abandonado por personas que creías que estarían contigo para siempre. Pero quiero que reflexiones. ¿Y si Dios está protegiéndote de algo que no puedes ver? A veces, lo que interpretamos como rechazo es en realidad protección divina. Miremos a Abraham. Cuando Dios lo llamó a salir de su tierra, le dijo que dejara atrás todo lo que conocía, incluyendo a muchas de las personas que formaban parte de su entorno. Dios sabía que el propósito de Abraham requería una separación, no porque esas personas fueran malas, sino porque no estaban destinadas a caminar con él hacia lo que Dios había preparado. La soledad te da claridad sobre quién realmente está contigo. Cuando las multitudes se van, las personas que quedan son aquellas que están alineadas con el propósito de Dios en tu vida. Son aquellas que te animan, que te desafían a crecer y que te apoyan incluso cuando el camino se pone difícil. Pensemos en Gedeón. Cuando Dios lo llamó a liderar a Israel en la batalla, inicialmente tenía un ejército numeroso. Pero Dios le dijo que tenía demasiados hombres. Gradualmente, el número de soldados se redujo de miles a solo 300. ¿Por qué? Porque Dios quería que Gedeón entendiera que no necesitaba una multitud para cumplir su propósito. Solo necesitaba a las personas correctas. El propósito de Dios no requiere cantidad, requiere calidad.
No necesitas estar rodeado de muchas personas. Necesitas estar rodeado de las personas adecuadas. La soledad es un tiempo para discernir quién está realmente contigo, quién está alineado con tu llamado y quién está dispuesto a caminar contigo, incluso cuando el camino sea difícil. Quiero que reflexiones en esto. ¿Quiénes son las personas que realmente te impulsan hacia el propósito de Dios? Tal vez hay personas en tu vida que te han estado frenando, tal vez incluso sin darte cuenta. La soledad es un tiempo para evaluar esas relaciones y permitir que Dios elimine lo que no pertenece. La filtración no siempre es fácil. Puede ser doloroso dejar ir a personas con las que has compartido momentos importantes, pero cada separación tiene un propósito. Dios no elimina algo de tu vida sin razón. Siempre tiene un plan más grande. Pensemos en Pablo. Antes de convertirse en uno de los mayores apóstoles, tuvo que pasar por un tiempo de soledad. No comenzó su ministerio rodeado de multitudes. Pasó años apartado, aprendiendo y permitiendo que Dios moldeara su carácter. Durante ese tiempo, Dios filtró las relaciones en su vida, dejando solo a aquellos que estaban alineados con su llamado. La soledad también te enseña a valorar las relaciones correctas. Cuando estás rodeado de multitudes, es fácil dar por sentadas las conexiones importantes. Pero en la soledad, aprendes a reconocer el valor de las personas que Dios ha puesto en tu vida. Aprendes a discernir entre aquellas que están contigo por conveniencia y aquellas que están contigo por propósito. Imagina un árbol en invierno. Durante esa temporada, pierde sus hojas y parece estar muerto. Pero lo que realmente está ocurriendo es un proceso de fortalecimiento. Las raíces están profundizando y el árbol está almacenando energía para la primavera. De la misma manera, la soledad no es el fin de tus relaciones. Es una temporada de fortalecimiento, de filtración y de preparación para lo que viene. Quiero que reflexiones. ¿Qué relaciones en tu vida están destinadas a quedarse? ¿Y cuáles son solo para una temporada? No todas las conexiones son eternas, y eso está bien. Algunas personas están destinadas a estar contigo solo por un tiempo, mientras que otras están destinadas a caminar contigo hacia el propósito de Dios. La soledad también fortalece tu relación con Dios. Cuando las personas se van, cuando las relaciones se rompen, encuentras consuelo en la única conexión que nunca fallará, tu relación con Dios. Aprendes a depender de Él, a confiar en su plan y a permitir que Él sea la fuente de tu fortaleza. Miremos nuevamente a David antes de convertirse en rey. Pasó años huyendo de Saúl, apartado de todos. Durante ese tiempo, escribió muchos de los salmos que conocemos hoy, expresando su confianza en Dios, incluso en medio de la soledad. Fue en ese tiempo apartado donde David aprendió que, aunque todos lo abandonaran, Dios siempre estaría con él. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué está haciendo Dios en tus relaciones durante esta temporada? Tal vez está eliminando conexiones que te están frenando. Tal vez está fortaleciendo aquellas que son importantes. O tal vez está enseñándote a depender completamente de Él. La soledad es una invitación a confiar en el proceso de Dios. No siempre entenderás por qué ciertas personas se alejan, pero puedes confiar en que Dios tiene un propósito. Cada relación que Él elimina es una preparación para lo que viene, y cada persona que Él deja es una bendición para tu vida. Cuando este tiempo termine, mirarás hacia atrás y verás que todo tuvo sentido. Las personas que permanecieron serán aquellas que están alineadas con el propósito de Dios, y las que se fueron habrán cumplido su papel en tu vida. La soledad no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Confía en el proceso y permite que Dios filtre las relaciones en tu vida para que puedas avanzar hacia el propósito que tiene para ti. La soledad no es solo un lugar de aislamiento, es un terreno de entrenamiento. Es el lugar donde Dios fortalece a sus elegidos, donde les enseña a resistir. Cada desafío, cada momento de incertidumbre, cada lágrima que derramas en esos tiempos apartados, está moldeando algo dentro de ti. Una fe inquebrantable, una fortaleza que no puede ser sacudida y una confianza absoluta en el plan de Dios.
Resistir no es simplemente aguantar. Resistir es avanzar, incluso cuando parece que todo está en tu contra. Es confiar en que, aunque no veas el camino completo, Dios te está guiando paso a paso. En la soledad, Él trabaja en tu corazón, enseñándote a mantenerte firme, a no rendirte, a perseverar. Pensemos en Job. Su historia es una de las más conocidas de la Biblia, pero también una de las más profundas en cuanto a resistencia. Perdió todo lo que tenía, su familia, su riqueza, su salud. Estaba solo, rodeado de amigos que lo juzgaban y de una esposa que le decía que maldijera a Dios si muriera. Pero en medio de esa soledad, en medio de ese dolor indescriptible, Job eligió resistir. Dijo algo que resuena incluso hoy: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la resistencia que Dios quiere desarrollar en ti. Una resistencia que no depende de tus circunstancias, sino de tu confianza en su fidelidad. Resistir también significa confiar en el proceso. Hay momentos en los que no entenderás por qué estás enfrentando ciertas pruebas. La soledad puede parecer interminable y las respuestas pueden parecer lejanas. Pero es precisamente en esos momentos donde Dios está desarrollando en ti la capacidad de perseverar, incluso cuando no entiendes lo que está sucediendo. Miremos a José, vendido como esclavo, injustamente encarcelado, apartado de su familia y de todo lo que conocía. Pasó años en soledad, enfrentando una prueba tras otra. Desde el exterior, parecía que su vida estaba destinada al fracaso. Pero José resistió. No permitió que las circunstancias lo definieran. Dios estaba desarrollando en él una fortaleza que sería esencial para cumplir con el propósito que tenía para su vida. Esos años de soledad no fueron en vano. Fueron un tiempo de preparación, un tiempo donde José aprendió a confiar en Dios, incluso cuando todo parecía perdido. Y cuando llegó el momento, estaba listo para liderar, para salvar a una nación entera y para reconciliarse con su familia. La resistencia no se trata de lo que puedes hacer por ti mismo. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti. En la soledad, Él te enseña a depender completamente de su fuerza, no de la tuya. Porque cuando enfrentas desafíos con tus propias fuerzas, inevitablemente te agotas. Pero cuando confías en Dios, encuentras una fortaleza que trasciende tus límites. David es otro ejemplo poderoso. Antes de convertirse en rey, pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, enfrentando peligros constantes. Podría haber renunciado a su llamado. Podría haber cedido al miedo o a la desesperación. Pero no lo hizo. David resistió porque sabía que Dios estaba con él, incluso en los momentos más oscuros. Resistir también significa mantener tu fe, incluso cuando parece que no hay esperanza. Hay momentos en la soledad donde te preguntas si Dios está realmente contigo, si las promesas que te hizo alguna vez aún son válidas. Pero es precisamente en esos momentos donde tu fe es refinada, donde aprendes a confiar en que, aunque no veas el camino completo, Dios nunca falla. Pensemos en los discípulos después de la crucifixión de Jesús. Habían perdido a su maestro, su líder, el hombre en quien habían puesto toda su confianza. Estaban solos, confundidos, con miedo. Pero en esa soledad, en ese tiempo de espera, Dios estaba haciendo algo increíble. Estaba preparando el escenario para la llegada del Espíritu Santo, para un avivamiento que cambiaría el mundo para siempre. La resistencia requiere paciencia. No siempre verás los resultados de inmediato. Puede que pases días, meses, incluso años, sin entender completamente lo que Dios está haciendo. Pero cada momento de resistencia está construyendo algo en ti, algo que será esencial para el propósito que tiene para tu vida. La resistencia también es un testimonio. Cuando otros ven tu capacidad de perseverar en medio de la soledad, en medio de las pruebas, se inspiran. Tu resistencia no solo te beneficia a ti, también impacta a quienes te rodean. Muestra la fidelidad de Dios, su poder para sostenerte.
incluso en los momentos más difíciles. Miremos nuevamente a Pablo. Fue encarcelado, perseguido, apedreado y enfrentó innumerables pruebas, pero nunca se rindió. En lugar de eso, utilizó cada momento de dificultad como una oportunidad para glorificar a Dios. Incluso desde la prisión, escribió cartas que aún hoy nos inspiran. La resistencia de Pablo fue un testimonio del poder de Dios en su vida. Resistir también significa mantener tu enfoque. Es fácil distraerse o desanimarse en la soledad, especialmente cuando las pruebas se prolongan. Pero Dios utiliza esos tiempos para enseñarte a mantener tus ojos en Él, a no permitir que las circunstancias te desvíen de tu llamado. Imagina un corredor en una carrera de larga distancia. Cada paso puede ser agotador, pero sabe que hay una meta al final. La resistencia no se trata solo de correr. Se trata de mantener el enfoque, de recordar por qué comenzaste la carrera en primer lugar. De la misma manera, Dios te está enseñando a mantenerte enfocado en su propósito, incluso cuando el camino sea difícil. La resistencia también fortalece tu relación con Dios. En la soledad, cuando no tienes a nadie más a quien recurrir, aprendes a depender completamente de Él. Aprendes que su gracia es suficiente, que su amor es constante y que su plan para tu vida es perfecto. Pensemos nuevamente en Jesús. En el momento más difícil de su vida, en el huerto de Getsemaní, enfrentó una prueba que pocos podrían imaginar. Estaba solo, sabiendo lo que estaba por venir. Podría haber renunciado, pero no lo hizo. Su resistencia no solo cambió la historia, cambió el destino eterno de la humanidad. Resistir también significa confiar en que tu dolor no es en vano. Cada lágrima, cada momento de lucha, está sirviendo para algo más grande. Dios no desperdicia nada. Todo lo que estás enfrentando ahora será utilizado para cumplir su propósito en tu vida. Quiero que reflexiones en esto. ¿Qué está desarrollando Dios en ti durante este tiempo de resistencia? Tal vez está fortaleciendo tu fe, enseñándote a depender completamente de Él, o preparándote para algo que aún no puedes ver. Sea lo que sea, puedes confiar en que Él está contigo, sosteniéndote en cada paso del camino. Cuando este tiempo termine, cuando mires hacia atrás, verás que cada momento de resistencia valió la pena. Verás cómo Dios utilizó cada prueba, cada lágrima, para construir algo hermoso en tu vida. La resistencia no es el final, es el camino hacia el propósito de Dios. Confía en el proceso y en lo que Dios está haciendo en ti. Cuando todo a tu alrededor se detiene, cuando los ecos del mundo se desvanecen y te encuentras en ese espacio de completa soledad, ocurre algo extraordinario. La conexión con Dios se vuelve más profunda, más real, más transformadora. En la soledad, no estás abandonado. Estás en un lugar donde puedes escuchar su voz con mayor claridad y sentir su presencia de una manera que nunca antes habías experimentado. A menudo pensamos que la conexión con Dios ocurre en medio de grandes eventos, en lugares llenos de gente o durante momentos de celebración. Pero si observas las Escrituras, verás que las experiencias más profundas con Dios a menudo ocurren en la soledad. Fue en un monte apartado donde Moisés habló cara a cara con Dios. Fue en el desierto donde Elías escuchó su susurro apacible. Fue en un lugar apartado donde Jesús oró, buscando fortaleza antes de enfrentar la cruz. La soledad no es un castigo, es una invitación a acercarte más a Él. Cuando las distracciones desaparecen, cuando ya no dependes de las palabras de otros para guiarte, algo cambia dentro de ti. Descubres que Dios es suficiente, que su amor te sostiene y que su presencia es el mayor regalo que puedes recibir. En esos momentos, puedes abrir tu corazón completamente, sin filtros ni barreras. No hay apariencias que mantener ni expectativas que cumplir. Solo estás tú y Dios. La conexión profunda con Dios también trae sanidad. En la soledad, Él te muestra áreas de tu vida que necesitan ser restauradas, heridas que no sabías que llevabas y cargas que aún no has soltado. Pero no lo hace con condenación, sino con un amor tan grande
que te lleva a rendirte completamente. Esa rendición no es una señal de debilidad, es un acto de fe, un reconocimiento de que su plan para tu vida es perfecto. Pensemos en David. Cuando estaba en los campos cuidando ovejas, completamente solo, desarrolló una relación con Dios tan íntima que, incluso frente a un gigante como Goliat, no tuvo miedo. Esa confianza no se construyó en medio de multitudes, se forjó en la soledad, en esos momentos donde solo estaban Él y Dios. En la soledad, Dios te revela quién es Él, pero también te revela quién eres tú. Es ahí donde descubres tu identidad en Él, donde te das cuenta de que no eres definido por tus circunstancias, tus errores o las opiniones de los demás, sino por el propósito que Él ha depositado en ti. Imagina un carbón encendido en medio de la oscuridad. Cuando está rodeado de otros carbones, su luz se mezcla y puede pasar desapercibida. Pero cuando está solo, su brillo se vuelve evidente, ilumina y calienta todo a su alrededor. Así es tu relación con Dios en la soledad. Brilla con una intensidad que no podría alcanzar en ningún otro lugar. La soledad no es el final. Es el lugar donde comienzas a ver a Dios de manera más clara y a escuchar su voz con más precisión. Es el lugar donde su amor te llena, donde su presencia te transforma y donde su propósito en tu vida se reafirma. Permítele que en esa soledad te hable, te sane y te lleve más cerca de Él. Porque no estás solo. Dios está contigo. Cuando miras hacia atrás y reflexionas sobre los momentos en los que te has sentido más solo, te has dado cuenta de que esos tiempos no eran castigos, sino etapas esenciales en tu camino. Cada periodo de soledad que has enfrentado ha sido una oportunidad única, un espacio divino donde Dios ha trabajado profundamente en ti. Dios no desperdicia la soledad de sus elegidos. Él la utiliza para moldear, preparar, purificar y fortalecer. Hemos recorrido un camino juntos, explorando las razones por las que los elegidos enfrentan la soledad. Desde la preparación para el propósito, hasta la filtración de relaciones, la claridad en medio del silencio, y la resistencia que se desarrolla cuando parece que estás caminando contra la corriente. Cada razón tiene un peso especial porque todas apuntan a una misma verdad. Dios está contigo, incluso en los momentos en que todo lo demás parece haberse desvanecido. A lo largo de este proceso, puede que hayas sentido dolor, confusión o incluso desesperanza, pero lo que quiero que recuerdes hoy es esto. Cada lágrima que has derramado, cada oración que parecía no tener respuesta, cada noche en la que te sentiste olvidado, fue vista por Dios. Nada de eso ha sido en vano. Imagina un artesano trabajando en una pieza delicada. Cada golpe, cada ajuste, cada momento en que la herramienta parece estar rompiendo la superficie, está diseñado para crear algo hermoso. De la misma manera, Dios está usando cada momento de tu soledad para formar algo extraordinario en ti. Puede que no lo veas ahora, pero un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que todo tenía un propósito. Cuando Dios aparta a sus elegidos, no es para dejarlos en el aislamiento, es para trabajar en ellos, para purificarlos y para prepararlos para algo que va mucho más allá de lo que pueden imaginar. La soledad es un terreno santo, un lugar donde las distracciones desaparecen y su presencia se vuelve más clara. Tal vez mientras escuchabas este mensaje, te has dado cuenta de que estás en una de esas temporadas ahora mismo. Si es así, no estás solo. Dios está contigo, obrando en ti, mostrándote cosas que no podrías ver de otra manera. Permítele que complete el proceso. No te resistas, no te desesperes. Confía en que, incluso en este tiempo de aparente vacío, Dios está construyendo algo hermoso en tu vida. Saldrás más fuerte, más sabio y más alineado con el propósito que Dios tiene para ti. Lo que parecía ser una pausa será el impulso que te llevará hacia el siguiente nivel. Porque los elegidos siempre enfrentan la soledad, pero nunca la enfrentan solos. Gracias por permitir que este mensaje llegue a tu corazón, por reflexionar
y por abrirte a lo que Dios está haciendo en tu vida. Muchas gracias.